Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Democracia en la Mesa. En esta ocasión tenemos un tema realmente importante, lo relativo a la observación electoral de los procesos electorales que se llevaron a cabo en las pasadas elecciones. Y para hablar de este tema, de este proceso, nos acompañan dos personas invitadas muy especiales con las que vamos a platicar. Por un lado, Yulisca Bautista. Ella es parte de la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE. Hola, Yulisca, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptarla. Y por el otro lado, se encuentra aquí con nosotros Salvador Romero. Él es secretario ejecutivo del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. Salvador, ¿cómo está? Buen día, mucho gusto. El gusto es nuestro, por supuesto. Oigan, pues la verdad es que este tema genera siempre como mucha expectativa entre las personas mexicanas y también es muy importante analizarlo. Me refiero al tema de la observación electoral, porque habitualmente cuando pensamos desde nuestro país en la observación, siempre como que nos viene a la mente pues que vienen personas de otros países a ver cómo es nuestro proceso electoral, pero no siempre es así. Y para ustedes que nos están acompañando en casa, quiero decirles que es algo bien importante, porque justamente antes de comenzar esta emisión, pues la verdad es que también yo aprendo mucho aquí y me decían, no es nada más que vengan de otros países, pero déjenme comenzar a desmenuzar un poco esto, que ustedes nos expliquen. Para empezar, a ver, ¿quiénes sí pueden llevar a cabo una observación electoral y por qué se hace así? Comienzo con las mujeres, si me permite, Salvador. Yulisca, por favor. Por supuesto. El INE tiene, bueno, el IFE en aquel momento, ahora el INE, tiene la apertura total para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan acompañar el proceso electoral en todas sus etapas. Esa, digamos, es una garantía de que las elecciones se realizan completamente en forma imparcial, ¿no? Que los ciudadanos van a estar ahí realizando todas las funciones que tengan que hacer y el acompañamiento de ciudadanas y ciudadanos que dan cuenta de que eso esté sucediendo así, es una fortaleza para la organización de las elecciones. Entonces, digamos que en general la observación electoral tiene ese papel, ¿no? De acompañamiento, de vigilancia, también es disuasivo. Si alguien está pensando hacer alguna travesura, pues como hay ciudadanos que vigilan, mejor que no la haga. Entonces hay una tradición muy importante en el IFE-INE para apoyar la observación electoral. Hay varios tipos, pero digamos, para el caso de este programa, me gustaría destacar que hay un tipo de observación que tiene que ver con la presencia de personas extranjeras que vienen a observar, a ver, a dar cuenta de los procesos en el país, ¿no? Con las reglas, desde luego, estos observadores que se les llama visitantes extranjeros, vienen con las reglas del país para ver que se estén desarrollando de forma adecuada la organización de las elecciones. Y por otro lado, lo que se llama la observación doméstica, que es un ciudadano, una ciudadana mexicana, que tiene interés de observar cualquier etapa del proceso electoral y que puede hacerlo registrándose en el INE, ¿no? Sí, justamente esa era una de las preguntas que yo tenía por aquí en el tintero, la diferencia entre un observador y un visitante, porque entiendo que son dos situaciones diferentes. En este caso, Salvador, usted viene de parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ustedes vienen en calidad de visitantes, de observadores. ¿Cuál es la labor? Independientemente, y ahorita hablaremos del fondo, obviamente, del que ustedes forman parte. Sí, creo que es importante ver que los procesos electorales son observados en dos dimensiones. Por un lado, hay una observación electoral internacional, independientemente del nombre que se le dé, visitante, acompañante, observador, en los países puede variar, pero son misiones internacionales de organismos multilaterales o de fundaciones que tienen un trabajo consolidado en esta materia. Es por ello que en los países de América Latina es común ver a organizaciones como la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, pero también a la UNIORE, que es la Unión de Organismos Electorales de América, observando los procesos electorales con esta mirada internacional, externa. Son personas que no son ciudadanos de ese país. Y por otro lado tenemos la observación electoral nacional que es realizada por organizaciones conformadas por ciudadanos del país. Y estas dos miradas sobre el proceso electoral normalmente se complementan, tienen ambas fortalezas muy importantes y nos ayudan a tener una mirada global, completa sobre
las cualidades, las virtudes y las eventuales debilidades de un proceso electoral. Y justamente esto me hace aterrizar en la siguiente pregunta. Déjeme seguirme con Salvador, porque ahorita me gustaría que nos explicara otra cosa. Pero, Salvador, a ver, explíquenos entonces qué es este Fondo de Apoyo para la Observación Electoral del que usted es el secretario ejecutivo. Muy bien. México tomó una decisión hace ya 30 años de respaldar los procesos de observación electoral nacional a través de un fondo que lo tienen los organismos electorales, tanto el INE como el Tribunal Electoral, y le confieren la administración de este fondo a un organismo internacional. Desde el año 2015, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha tenido a su cargo la administración de estos recursos. Y estos fondos están destinados a organizaciones de la sociedad civil mexicana para que puedan observar las elecciones. Este es un primer componente. Y hay un segundo componente de los recursos que se destinan a centros académicos, a universidades, para que puedan investigar asuntos sustanciales del proceso electoral. Entonces, el fondo es un apoyo a la sociedad civil para observar el proceso electoral y a centros académicos para investigar asuntos relevantes de la elección. Justamente lo que quería preguntarle, Yuriska, estos dos componentes que se dividen en organizaciones de la sociedad civil y pues universidades, para decirlo en un término coloquial, ¿no? ¿Cuál es la importancia de entrada de que se tenga que recurrir, digamos, a externos, a terceras personas, si me permite el término? ¿Por qué no nada más se lo queda el INE? Yo creo que este es un programa muy noble, ¿no? Es un programa en el que el INE efectivamente aporta recursos que no los administra el INE, ¿no? Que los administra un socio internacional. ¿Y con qué propósito? Precisamente para que las personas que van a observar el proceso electoral que organiza el INE no tengan toda la libertad, toda la independencia de realizar sus actividades de acuerdo con sus objetivos. Entonces, el INE se apoya en un socio internacional, como bien dijo Salvador, ahora es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, desde 2015 ha venido siendo el socio internacional en algunas modalidades, de esta forma, el contacto que tienen las organizaciones de la sociedad civil es con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, pueden libremente hacer su agenda, hacer sus tareas, sin que sientan la mirada del INE encima de ellos, ¿no? O sea, por eso digo que es un programa muy noble, porque está ahí el recurso para que estas organizaciones puedan desplegar sus actividades de observación con toda libertad y no hay mejor forma de garantizar que al mismo tiempo puedan entregar informes, observaciones, sugerencias, porque hay que decir que esta observación también deriva en sugerencias que el INE en su momento ha tomado para mejorar los procesos electorales. Entonces, se genera un círculo virtuoso de independencia, de libertad y de mejora de los procesos electorales. Bueno, déjenme hacer rápidamente una pausa, pero si me permiten, regresamos a platicar justamente de cuáles son estos temas que les importan a las universidades, a las organizaciones y cómo es este proceso de darnos más adelante también pues algunas sugerencias. Ustedes que nos acompañan, por favor, no se vayan, estamos platicando justamente sobre el tema de la observación electoral, la importancia, así que no se vayan que ya regresamos. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate y denuncia. Contamos todas. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo, con mi INE, participo. INE.
Estamos de vuelta en Democracia en la Mesa. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Estamos tocando un tema bien importante, que es el de la observación electoral a través del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, y estamos justamente enterándonos de qué es esto, cuáles son los objetivos, cómo se lleva. Y bueno, vamos a regresar entonces con un tema. Quisiera que nos platicaras un poquito más, Yuriska, sobre el tema del fondo en sí. Ya hablábamos un poco de cómo está integrado, pero entiendo además que literalmente es un fondo económico con el que se le da apoyo nos decías tú, a universidades y a organizaciones de la sociedad civil, y cada uno tiene objetivos particulares. ¿Cómo es esto que tienen objetivos particulares? Bueno, efectivamente el fondo tiene recursos para apoyar la observación electoral, que es complementario, es importante decirlo. O sea, las organizaciones de la sociedad civil que presentan sus proyectos o las instituciones de educación superior que presentan sus proyectos tienen ya una agenda, tienen un programa, han venido desarrollando la atención a ciertos temas, y durante el proceso electoral pueden recibir estos apoyos complementarios. Digamos que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil se recibieron para 2024 42 proyectos, ¿no?, que solicitaron algún tipo de asistencia financiera. Hay un comité técnico de expertos, que es quienes son estas personas expertas mexicanas que revisan todos los proyectos y hacen un dictamen de cuáles son aquellos que merecen o que tienen las cualidades suficientes para ser apoyados, asistidos financieramente. Entonces, este comité técnico de expertos designó o decidió que se apoyara a 25 organizaciones de la sociedad civil, que por algunas cuestiones de trámites, 2 de ellas no pudieron continuar. Entonces se está apoyando a 23 organizaciones de la sociedad civil. Y es muy importante decir que para este ejercicio también 12 están haciendo observación con apoyo del fondo por primera vez, ¿no? Esto es muy alentador, porque quiere decir que nuevas organizaciones están incorporando a este circuito virtuoso de observación, de presentación de informes, y en el que la autoridad va tomando en cuenta estos informes para mejorar sus propios procesos. A ver, hablaremos de los informes, pero antes déjame irme, digamos, por pasos. Salvador, cuando me dice Yuriska que se le apoya a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, ¿estamos hablando nada más de un recurso económico? ¿Se les capacita? ¿Hay un intercambio? ¿Qué comprende todo este fondo, este trabajo? Sí, es un apoyo integral. Por un lado están los recursos que se van dando a las organizaciones en función de los dictámenes que este comité técnico de evaluación, que ha ido valorando cada uno de los proyectos. Desde ese primer momento se dan ya consejos, recomendaciones y sugerencias que pueden hacer más fuerte el trabajo de observación electoral. Pero luego, a lo largo de los meses de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, hay un acompañamiento y una asistencia técnica que se brinda de manera conjunta entre el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dependiendo las áreas. Por lo tanto, son recursos económicos por un lado y por otro lado asistencia técnica. El objetivo es no solamente que las organizaciones de la sociedad civil puedan observar de una manera aún más precisa, más especializada, con mayor sostén técnico, sino también dejarle capacidades instaladas a las organizaciones de la sociedad civil para procesos futuros, no solamente en el área electoral, sino también en los campos en los cuales habitualmente trabajan, porque hay que recordar que el proceso de observación electoral tiende a realizarse cada 3 años en los procesos federales. Sí, porque a mí cuando me dicen que van a participar observadores electorales, lo que yo me imagino es que va a haber gente, como ocurre con los ciudadanos, como ocurre con los propios partidos políticos, que ponen ahí a alguien a ver que se vote de la forma correcta. Pero entiendo que no es así de sencillo. Es decir, hay ciertos temas, las organizaciones traerán su propia agenda y pondrán puntual énfasis en algún u otro tema. Por ejemplo, ¿qué temas ha habido, Yuriska? Yo, antes de comentar algún tema, quiero destacar que precisamente lo que has mencionado tiene que ver con el desarrollo y con la mayor confianza que hay en la organización de los procesos electorales. Claro. Si bien antes, digamos, podía ser una observación muy centrada en la jornada electoral, en que las personas llegaran a la casilla, mostraran su credencial, etcétera, ahora se ha vuelto más compleja, porque nuestro proceso electoral también ha avanzado. Ya ahí la ciudadanía tiene la certeza
de que el voto que va a depositar en la urna va a ser bien contado y va a contar en el sentido de que ellos quieren, ¿no? No va a haber manipulación, no va a haber, alguna mano oculta. Entonces, es muy reconfortante también saber que la observación también se dirige ahora más a cosas temáticas, ¿no? Por ejemplo, a los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Hay algún proyecto que se propone precisamente ver todo el circuito desde que se hace la acción afirmativa para las personas con alguna discapacidad hasta la propia jornada electoral y lo posterior, ¿no? Entonces, me parece muy alentador, ¿no? Que ya estemos pasando de aspectos de observación, digamos, mecánica a aspectos de observación sustantiva que tienen que ver con todo el circuito que supone el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, de las personas con discapacidad o de la diversidad sexual o de, por decir, y en todas las regiones del país. Bueno, afortunadamente en México hemos avanzado mucho en esos temas que anteriormente solamente se abordaban mediante acciones afirmativas. Ahora vemos cada vez un avance mayor. Pero bueno, Salvador, ustedes que vienen de un ámbito internacional, me gustaría preguntarles si en esta ocasión ustedes detectaron pues alguna propuesta por parte de las organizaciones o de las instituciones de educación superior que haya sido demasiado innovadora, que pudiera, digamos, posicionar, permítanme un poco el término, a México en la vanguardia en alguno de estos temas. México se sitúa ya en la vanguardia en temas de observación. Tenemos una observación electoral que es especializada, que ha ido viendo temas específicos, ya no solamente de la jornada de votación, sino de todo el proceso que viene previo al domingo electoral, pero también de las actividades que vienen luego de que la gente emitió su voto. Y las organizaciones van viendo temas específicos, van viendo temas especializados de este proceso electoral y tienden a poner el foco sobre los aspectos novedosos. En esta elección hubo mucho interés en el voto de personas en prisión preventiva, hubo también énfasis en el voto en el exterior, en el voto de personas indígenas, en particular de mujeres. Han sido algunos de los temas más llamativos para las organizaciones que han ido desarrollando proyectos específicos de observación en esta área. Y creo que este grado de especialización es el que ayuda a que las recomendaciones, las conclusiones de estas organizaciones puedan servir luego para fortalecer los procesos electorales en México. Y al mismo tiempo, y es importante señalar, que la observación electoral es una escuela de pedagogía ciudadana. Le permite a la ciudadanía involucrarse en el proceso electoral, no solamente acudiendo a votar, que es un acto fundamental, sino también acompañando el proceso, comprendiéndolo y luego formulando también sugerencias, recomendaciones, muchas de las cuales podrán traducirse en ajustes de distinto tipo, reglamentario, incluso en ajustes normativos. Bueno, yo destacaría esto que decía Salvador. Por primera vez voto en prisión preventiva. Cuando estamos hablando de que todavía no hay una sentencia, es decir, que el ciudadano no ha perdido sus derechos como tal. Yuris, ¿algún otro tema que haya que destacar? Nada más déjame rápido hacer un corte porque si no nos come el tiempo. Y ahorita regresamos a hablar de estos más temas que pueden ser muy innovadores. Y por otro lado, pues también, ¿qué hacemos con las conclusiones que nos dan justamente esos observadores? Pero déjenme rápidamente hacer un corte. No se vayan, estamos en Democracia en la Mesa hablando justamente de este fondo de apoyo para la observación electoral, la importancia y, por supuesto, cómo nos va a servir más adelante para seguir fortaleciendo la democracia en nuestro país. Ya regresamos. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE, participo. INE. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas, 45 minutos, 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas, 33 minutos, 23 segundos. Candidatura por el partido Movimiento Ciudadano, 460 horas, 15 minutos, 57 segundos. Dale clic y conoce más. INE. Estamos de vuelta en Democracia en la Mesa. Estamos hablando sobre la observación electoral, pero a través del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, que les recapitulo rapidísimamente. Es un fondo del INE que a través de un socio externo, en este caso del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pues ayuda a organizaciones de la sociedad civil y también a universidades a apoyar en la observación electoral de manera externa y de esta forma pues fortalecer la democracia. Y justamente, Salvador, ahorita antes de que regresamos del corte platicamos un poquito de la labor que hacen ustedes. Y la verdad es que nos gustaría que nos ahondaras un poco, ustedes que estuvieron acompañando a algunas de las organizaciones, pues cómo es este trabajo, es decir, ustedes van, están con ellos, ¿qué hacen? ¿Cómo registran todo este avance? Muy bien, uno de los objetivos, además de efectuar la administración de los recursos a las organizaciones, es un acompañamiento técnico permanente a la labor que ellos van realizando, que incluye también, por supuesto, la jornada electoral. Buscamos darle visibilidad, notoriedad a la labor muy valiosa que realizan las organizaciones de la sociedad civil, a veces en lugares que no son cubiertos habitualmente por los medios de comunicación o que generan incluso escaso interés en los partidos y organizaciones políticas y que son observados en detalle, por ejemplo, la participación política de mujeres indígenas en algunos de los estados es destacada por estas organizaciones y nos permite tener miradas que muchas veces no están siendo analizadas por los medios de comunicación o por las mismas organizaciones políticas y nos permite poner énfasis en temas que son relevantes para el fortalecimiento de la democracia en México. Y el domingo electoral es un día fundamental para estas organizaciones, también para el Fondo y la Secretaría Ejecutiva, y tratamos de acompañar el despliegue que tuvieron los observadores en distintos puntos, verlos en acción, ver a los observadores en acción en las casillas electorales que habían escogido para observar, pero también visitándolos en sus sedes. Y si algo queremos destacar es el gran compromiso de cada una de estas organizaciones con la democracia mexicana. Un compromiso y un ánimo de apoyar para que mejoren los procesos electorales, para que mejore la democracia mexicana. Y el domingo electoral uno puede palpar ese compromiso de las organizaciones de la sociedad civil con la democracia mexicana. Es uno de los momentos más emotivos de este proceso de acompañamiento a las organizaciones en su labor de observación. Yuliska, se habló mucho, de hecho, cada que son elecciones se habla de que son pues elecciones históricas, pero en esta ocasión, además por la cantidad de votantes y ahora que sabemos cuánta gente votó, efectivamente fue una cantidad enorme. Lo que quiero preguntarte con respecto a esto es si esto nos obligó también a incrementar este fondo de apoyo para la observación, no sé si en recursos o en el número de organizaciones y universidades que tuvieron que buscarse para apoyarnos en esta labor. Bueno, esta edición del fondo tiene otras innovaciones interesantes, ¿no? Tiene innovaciones normativas, que quiere decir que hay un marco de reglas que le dan mayor fortaleza. Tiene, digamos, también, en el desarrollo de este fondo, también se han dado asistencias técnicas muy importantes, ¿no? Respecto a cómo las organizaciones tienen que presentar, por ejemplo, sus informes financieros, que siempre para todos yo creo que coincidiremos en que son de ponerles atención. Entonces, también se les ha dado capacitaciones de otro tipo. Yo creo que este fondo se ha caracterizado más por dar acompañamiento cualitativo más sólido, ¿no? más robusto que quizá en otras ocasiones anteriores. Yo creo que ese sería como el sello de esta edición del fondo. Bueno, y en esta ocasión, Salvador, para el fondo, pues, ¿qué va a pasar? O sea, estaremos ya, entiendo, ahorita próximos a tener los primeros resultados, se van a sistematizar, se nos van a presentar, y cuáles, o sea, ¿cómo va a ser, cómo nos van a presentar esos resultados?
Exactamente, es decir, ya pasó la jornada de votación, pero el trabajo de las organizaciones continúa. Ellas están sistematizando toda la información que han acopiado a lo largo de este proceso, incluida la jornada de votación. Van a presentar sus informes tanto administrativos, que son muy importantes, por supuesto, como sustantivos a principios de septiembre, y a partir de ahí vamos a organizar actividades para que las organizaciones puedan difundir y presentar sus conclusiones. Van a haber varias áreas de trabajo. Por un lado, va a haber una jornada en la que todas las organizaciones van a poder presentar públicamente sus conclusiones. Vamos a hacer luego trabajo asociado con el INE, un conjunto de cápsulas informativas que van a permitir destacar la labor de cada una de estas organizaciones. Y finalmente, también como Secretaría Ejecutiva, vamos a coordinar la edición de un libro que reúna las principales conclusiones de cada una de estas organizaciones y que queda además como un legado que va permitiendo, ya lo hicimos en ediciones anteriores, permite ir viendo la evolución de los procesos electorales mexicanos desde la mirada de la sociedad civil. Son 23 organizaciones, nos decían, y lo que quiero preguntarles en esta labor de sistematización, entiendo que pues habrá algunos temas coincidentes. ¿Podríamos como delinear, digamos, grupos de temas, cómo va a ser, cómo se van a presentar? Bueno, en el informe del que ahora mencionaba el doctor Romero, se van a presentar todos, ¿no? Va a ser una jornada en la que cada organización tendrá un tiempo para presentar los principales hallazgos que quieran destacar. A mí me parece muy importante mencionar que hay temas, como decíamos, de avance de derechos, ¿no? Hay temas de observación que han sido el efectivo ejercicio de derechos político-electorales, pero hay otros temas que tienen también que ver con, por ejemplo, tecnología, ¿no? O sea, el voto electrónico también ha sido un tema de interés y será muy interesante ver qué fue lo que observaron, ¿no? Cómo la ciudadanía, sobre todo en las casillas especiales, en el caso de la Ciudad de México, de Monterrey, cómo la ciudadanía interactuó con estos dispositivos que no son tan extendidos en su conocimiento. Eso va a ser muy interesante, me parece. Desde luego, el voto en prisión preventiva va a ser también de ponerle mucha atención, ¿no? Porque como decía hace rato, creo que estamos avanzando en el ejercicio de los derechos, ¿no? En la garantía del ejercicio de los derechos, y en este proceso esa es una innovación muy notable, que las personas que no han perdido sus derechos políticos puedan ejercerlos en el lugar en donde se encuentren. ¿Serán recomendaciones que tome en cuenta el Instituto para futuras elecciones? Yo diría que son parte de un ciclo. Me gusta esto de imaginarlo de un ciclo virtuoso, porque en los procesos sociales, como sabemos, no necesariamente hay una acción que detone una causa inmediata. Hay un conjunto, hay un proceso, hay un conjunto de elementos en la mesa que al irse conjuntando generan una diferencia o hacen un cambio. Entonces, esto es parte de eso. Las organizaciones ponen el ojo en ciertas cosas, a lo mejor muy instrumentales, ¿no? Como no hay rampas para que las personas con discapacidad vayan a las casillas. Bueno, eso se tomó en cuenta y ahora es un criterio para ubicar las casillas que tengan accesibilidad, por ejemplo, ¿no? O las plantillas braille, pero no es que haya una relación directa en que se presente un informe y algo pase, sino que es la sociedad, que eso también quiero destacar de lo que decía Salvador, es la sociedad que se va apropiando de los procesos y va empujando para que la autoridad vaya cambiando, ajustando y mejorando las propias condiciones del proceso electoral. Híjole, pues se nos terminó el tiempo, pero no quiero despedirlos sin antes preguntar rápidamente, Salvador, pues el tema de la fiscalización. A final de cuentas, a la sociedad nos preocupa cuando hay recursos de por medio que estos sean bien utilizados. Dentro de los informes que presentarán las organizaciones, las universidades, está el tema de fiscalización, supongo. Así es, existe un proceso de fiscalización que es objetivo, que es riguroso, que realiza el INE, a partir de los informes que entregan las organizaciones de la sociedad civil, también los centros académicos, las universidades, se revisa y en caso de que existiese algún inconveniente, esto va a ser observado por la Unidad Técnica de Fiscalización, pero hay que señalar que normalmente los ejercicios previos nos han demostrado un uso muy consciente, muy responsable y muy honesto
tanto de parte de las organizaciones de la sociedad civil como de las universidades y los centros académicos. Bueno, pues es muy reconfortante escuchar esto. Muchísimas gracias, Salvador Romero, secretario ejecutivo de este Fondo de Apoyo para la Observación Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Y también muchísimas gracias a Yuliska Circe. Ella es parte de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral. Yuliska, muchas gracias. Al contrario, un placer. El placer ha sido siempre nuestro. Y a ustedes que nos han acompañado también, muchísimas gracias por el favor de su atención. Les recuerdo que este es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, Democracia en la Mesa. No olviden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, en donde podrán además consultar la información sobre los proyectos que se van a impulsar a través de este Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, así como los informes que lleguen a presentarse por parte de la comunidad internacional que acompañó a las elecciones de este año, bueno, a la comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, a las universidades. Nos tenemos que despedir. Nos vemos en una siguiente emisión de Democracia en la Mesa. Hasta entonces.